En primer lugar, yo quería empezar la sesión felicitando a Manuel, al ahora doctor Manuel de Jesús Jiménez Moreno, porque el lunes presentó su examen de doctorado y ahora ya es doctor en estudios latinoamericanos y es licenciado en Derecho, maestro en Derecho. Y su tesis de doctorado se titula, fíjense bien, se titula Una lectura de poemas jurídicos del derecho a la justicia en América Latina. Así que su tesis es de Derecho y Literatura. Yo ya había platicado con Manuel de que en algún momento podemos hacer un ciclo de conferencias que no se ciña únicamente a Grecia y a Roma. Podríamos, por ser ciclo de conferencias, ampliar los temas y conocer otras disciplinas dentro de esta nueva modalidad, podríamos decir, de Derecho y Literatura. Así que suena bastante bien, ¿no? ¿Sí? Muy interesante. Manuel, muchas felicidades, Manuel, de veras, ¿eh? Sí, muchas felicidades. Muchas gracias. La verdad, me conmueve mucho el gesto y sobre todo este seminario que me ha brindado las puertas, me ha abierto las puertas, perdón, y que ya aunque a muchas y a muchos no los conozco tanto, ya los considero colegas ya hace tiempo. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Y fíjate, Aurelia, que su director de tesis fue Rafael Mondragón. O sea que está vinculado, Manuel, con el Instituto de Filológicas, está vinculado. De eso no hay ninguna duda. ¿Sí? Muy bien. Y yo creo, Marta, si me permiten sugerirlo, que cuando organices esa conferencia también se difunda por la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Ah, ok, sí. Sí, sería muy bueno. Sí, pues Sí, estoy de acuerdo. yo creo que lo haremos a ver si por marzo del año que entra, porque para que no se junte con que hay un evento grandísimo, magno evento del Centro de Estudios Clásicos para el próximo año, que es un congreso internacional de la FIEC, de la Federación Internacional de Estudios Clásicos. Entonces, esto que vamos a organizar, lo haremos a principios de año para que tengamos ¿Pero el congreso no es este año, el de estudios clásicos? Es el próximo. No, es el próximo año, pero este año, Mariana, hola. Sí. Hola. Este año lo que sí hay es el encuentro de estudios novohispanos. Ah, pues es que ese no me ha llegado. Me llegó el de estudios clásicos y estoy pensando de qué escribir, porque estoy escribiendo sobre el arbitraje en Roma, pero bueno, y quiero ver si algún autor clásico lo maneja sobre el arbitraje, si ustedes saben algo. Podemos darte la invitación, la convocatoria del encuentro. De estudios novohispanos, sí. Muy cerca ya de cerrar la fecha. Uy, no lo sabía. Propuestas. Y con todo gusto se lo comparto a Marta para que ella lo envíe a los integrantes del seminario. Okay. Y Manuel, ¿tiene algún tema de literatura y derecho en relación con el periodo novohispano? Sería magnífico que participara también. Bueno, si me lo pasas y se los paso yo a todos los que han estado asistiendo. Sí, porque sí tengo un tema para presentar, sí. Ah, pues perfecto. Bueno, vamos a empezar. Les voy a presentar. Muchas gracias, Aurelia. Sí, gracias. Los vamos a presentar a Paula López Cruz, que es ahora nuestra ponente. Ella, para los que no la conocen, es investigadora del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es licenciada y maestra en Letras Clásicas por la UNAM. Actualmente es doctoranda, también igualmente de Letras Clásicas. Hace un momento con los que llegaron les estaba diciendo que su tesis está terminada, que ya tiene los votos aprobatorios todos y que solo está esperando fecha de examen. Qué bueno. Su tema de tesis de doctorado es justamente Tito Livio y la lucha de los plebeyos para lograr una igualdad política en relación con los patricios.
Lo interesante de la tesis, les puedo platicar muy poquitas cosas porque ya la leí, pero ella es la que nos va a platicar más, es que Paula extrae de la obra de Tito Livio 26 discursos pronunciados por personajes de la plebe, a los que les da coherencia para relatar de manera muy general, se los digo, los inicios de la República en Roma. Los discursos no están ordenados ni presentados por Tito Livio como lo hace Paula en su tesis. Esta es una de las principales aportaciones que ella hace en su trabajo. Y otra aportación, que es lo que vamos a escuchar ahora, es el análisis retórico que hace de estos discursos. Su labor docente, Paula la inició en el CCH, la continuó en la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente lo hace en la MADES, que es la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior en el área de Letras Clásicas. Entre sus publicaciones está la edición del texto latino de la obra Juan Zapata y Sandoval, Disertación sobre la justicia distributiva, primera y segunda partes. Colaboró también en un proyecto importante en el que colaboramos varios investigadores del centro, que es la Real Expedición Botánica a Nueva España, traduciendo descripciones de plantas. Y en esa investigación que hicimos, colaboramos, y fue un trabajo interdisciplinario muy interesante, con investigadores del Instituto de Biología y con profesores de la Facultad de Ciencias. Hace poco Paula terminó de revisar la traducción, por si no lo sabían, de la doctora Amparo Gauss, que hizo sobre la vida de los 12 Césares de Suetonio. Lo menciono porque no es una cosa fácil, revisar la traducción de otro colega. Y esta se va a publicar en la Scriptorum, en la colección de la Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Les compartí 2 artículos de ella ahora en la invitación, y esos 2 artículos tienen que ver con su tesis y tienen que ver con el tema que ahora nos va a presentar Paula. Le cedo pues, Paula, la palabra a la maestra Paula López Cruz, próxima doctora en Letras Clásicas, quien tituló su exposición Retórica y Derecho, el episodio de la primera secesión de la plebe según Tito Livio. Gracias, Paula, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, espero no tener problemas al compartir mi pantalla. Esperemos que no. Espero que pueda hacerlo. El título, sobre todo, quiero explicar un poquito o brevemente el según Tito Livio. ¿Sí? Es una versión que él nos da de este episodio histórico. Entonces me voy a dedicar a explicar por qué Tito Livio da esa versión, ¿no? Desde el punto de vista retórico, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que la versión que nos da Tito Livio no necesariamente tiene que ser la versión histórica de estos hechos, sino es una versión de... Muy bien. Bueno, la exposición la dividí en 3 partes. Primero voy a explicar brevemente los datos biográficos de Tito Livio. Después voy a hablar también muy brevemente de qué son los, digamos, principios básicos de la retórica, y luego cómo Livio elabora este episodio de la primera secesión de la plebe. Muy bien, lo único que sabemos de Livio es que nació en Patavium, en Padua, en el año 59 y que murió en el 17. Sin embargo, estas fechas son aproximadas, nos las da San Jerónimo, porque nos dice que él, junto con el orador Mesala, nacieron en el consulado de César y Bíbulo. Entonces, por eso es una fecha aproximada. Sin embargo, hay un autor que estudió la vida política de Mesala y él sostiene que debió haber nacido en el 64. Por eso les pongo entre paréntesis esas fechas, porque si San Jerónimo está en lo correcto al decir que nacieron en el mismo año, entonces automáticamente tendríamos que pensar que Livio
nació en el 64 y por lo tanto pudo haber muerto en el 12 después de Cristo. Pero no son fechas ya establecidas. Normalmente se acepta más la fecha del 59 como año de nacimiento y el 17 como año de muerte. No sabemos nada más, no sabemos si tuvo algún cargo dentro del gobierno, en su localidad o en Roma. Así que lo único que podemos decir con cierta verdad es lo que nos explica Suetonio, que nos dice que Livio fue maestro de historia de Claudio, sobrino, nieto de Augusto y futuro emperador. Claudio fue el emperador, entonces parece que a él le dio clases de historia y le fomentó el gusto por escribir historia. Y el otro dato nos lo da Tácito. Él nos dice que Augusto lo llamaba Pompeyano. Y se piensa que es porque en la época del problema que hubo entre Julio César y Pompeyo Magno, parece que el Livio siempre estuvo de acuerdo con la postura política de Pompeyo. Entonces Augusto lo llamaba mi Pompeyano, ¿no? Entonces, digamos que estos datos nos permiten suponer con mucha verdad que Livio vivió en la época de grandes personalidades, no solo como Augusto, Mesala, Mecenas, el mismo Agripa, Horacio, Virgilio. Esa fue la época en que Livio le tocó vivir. Conservamos algunas menciones de que escribió otros trabajos, pero no tenemos más que esas menciones. Por lo tanto, no sabemos si las escribió antes o si las escribió después o al mismo tiempo que escribió su gran historia de Roma. Por ejemplo, Séneca el Viejo nos dice que Livio hizo una crítica al trabajo de Salustio y Tucídides, ambos historiadores. Séneca el filósofo nos dice que escribió unos diálogos sobre historia y filosofía. Quintiliano nos dice a su vez que escribió una carta a su hijo en la que le aconsejaba seguir el estilo de Demóstenes y Cicerón. Y por último, Plinio el Viejo menciona que Tito Livio hizo un tratado de geografía. Esto lo que nos debe hacer pensar es que Livio estuvo muy cerca del quehacer histórico, de cómo se tenía que escribir historia. Y por eso aquí la imagen que ven ustedes es de un filólogo español, Antonio Fontán, y él dice, a partir de estas citas que conocemos que escribió Livio, algunos otros tratados, además de su obra histórica, él dice que el lenguaje y el estilo adoptados por Livio en su obra histórica son fruto de una madura reflexión y no la simple proyección de la espontaneidad del autor. Es decir, que Livio se dedicó de una manera muy consciente, muy cuidada de qué es lo que iba a hacer. Sobre todo pensando en que en la época en que escribió Tito Livio, había una tendencia a escribir estudios monográficos. Por ejemplo, Salustio escribe la guerra de Yugurta. Es decir, se empezaba a tener la tendencia de escribir un tema nada más. En cambio, Tito Livio lo que decide es escribir la historia de Roma desde el inicio, desde poco antes de la fundación de Roma. Y esta obra se conoce como Ab Urbe Condita, que significa desde la fundación de la ciudad. Su obra fue enorme. Se dice que escribió 142 libros, de los que lamentablemente solo conservamos 35. Del 1 al 10, son los primeros 10 que conservamos, abarcan el periodo de historia que va del 753 al 293 a.C. Y conservamos también los libros del 21 al 45, que abarcan los años del 219 al 167 a.C.
El resto de sus obras las conocemos por las periocae, que son resúmenes. Y se piensa que estas periocae fueron escritas por un autor anónimo, no se sabe quién las escribió, y que quizá ese resumen fue hecho en el siglo IV a.C. Gracias a esas periocae conocemos la totalidad de la obra, aunque sea de manera resumida. Y solo nos faltan dos periocae, la 136 y la 137. Todos los historiadores siempre le dedicaron un espacio a su gran obra para hablar sobre lo que ellos pretendían hacer en su trabajo. En este caso, Livio, hay un prefacio que se conoce así, aunque no le dio él ese título, pero se conoce con el nombre de prefacio. A veces se le llama prefacio general de la obra. Y este espacio lo dedicó Livio para decir qué iba a hacer, a qué se iba a dedicar su trabajo como historiador. Entonces, lo primero que nos dice es que él se iba a dedicar a escribir. No, perdón, ahorita tengo que decir antes, una disculpa, cuándo se cree que fue escrito esta obra. Hay dos posturas. Se dice que el prefacio y los primeros 5 libros pudieron haber sido escritos entre los años 27 y 25 a.C. Este dato es muy importante y por eso se han hecho esfuerzos por establecer en qué año pudo haber escrito, porque significa la postura de Livio ante la figura de Augusto. Si Livio escribió en esta época, entre los años 25 y 27 y 25, significa que Augusto apenas empieza a ser el princeps, el hombre más poderoso de Roma. Porque en estos años, en el año 27, fue cuando se le concede el título de Augusto, porque él ya acabó con todos sus enemigos políticos. Él es el hombre, políticamente hablando, más importante. La otra postura defiende que probablemente escribió sus primeros 5 libros entre los años 32 y 31, es decir, antes de la guerra de Accio, que sucedió en el 2 de septiembre del año 31, y fue en ese año cuando, gracias a las buenas estrategia militar de Agripa, su gran amigo, logró vencer a Antonio y Cleopatra. Entonces, lamentablemente no podemos saber en qué fecha empezó a escribir, pero estas son las dos probables fechas en que lo hizo. Bueno, como yo les decía, el prefacio es el lugar que los historiadores le dedicaban para escribir, para decir con qué propósitos iniciaban su tarea de escribir, cuál iba a ser su objetivo, y no solo su objetivo, sino su método. Entonces, lo primero que nos dice Livio es que va a escribir la historia de Roma desde los acontecimientos que dieron origen a la fundación de Roma. Es decir, que se coloca en la tradición de escribir anales, que eran crónicas que se debían escribir año con año. En cada año debía dedicarse un espacio a decir los nombres de los cónsules y luego los acontecimientos que se daban en ese año. Como segundo punto, Livio dice que todo escritor nuevo, como lo era él, aspiraba a establecer los hechos con más precisión. Sin embargo, él, sabiendo que al empezar la historia de Roma desde sus orígenes, sabía perfectamente que era imposible saber si esos hechos habían sido reales, y aún más era imposible decir algo nuevo en cuanto a esa precisión que está diciendo. Por lo tanto, él, al referirse a esta etapa, dice que siendo tan lejanos esos acontecimientos,
él no va a atreverse ni a rechazarlos ni a confirmarlos. Es decir, él lo único que va a hacer es transmitirlos. El otro, digamos, propósito que debía tener un escritor nuevo era superar a sus predecesores mediante su ars scribendi, es decir, mediante su técnica narrativa. Que esto lo conecta directamente con su conocimiento de retórica. En el tercer punto, les puse aquí que a Livio lo que le interesa era mostrar a los romanos de su época, les puse los términos latinos, la vita, es decir, la vida, los mores, las costumbres, los viri, los hombres, y las artes, es decir, las facultades, las estrategias que hicieron posible la grandeza del Roma. Y está íntimamente conectado con el punto 4, porque a él lo que le interesa no solo mostrar eso, sino dejar a sus lectores ejemplos de conductas, buenos y malos. Y él dice, los ejemplos buenos son los que deben seguir, y los ejemplos malos son los que debe evitar. Y fundamentalmente estos ejemplos son hechos o fueron pensados por Livio para que sus contemporáneos se pudieran guiar en su vida diaria, por eso dice en su provecho y en el de su república. Livio dice inde tibi, o sea, para provecho propio, tibi, tuaeque rei publica, y para el de tu propia república. Entonces podemos suponer que lo que hace Livio es darle una orientación pedagógica a su obra. Entonces, al hacer esto, al confeccionar ciertos episodios de la historia romana con esta idea de dar ejemplos de vida, ejemplos de cómo podrían actuar los futuros gobernantes, él crea un sistema, bueno, no crea, más bien él recrea, reelabora desde su propia posición un sistema axiológico. Un sistema axiológico que se había ido conformando a través de la historia de Roma. Aquí les pongo los, digamos, los elementos de ese sistema axiológico que solo los voy a mencionar. Por ejemplo, va a hacer episodios en donde se destaque la moderatio de algún personaje, o la justitia, la clementia, la patientia, la prudentia, la frugalitas, la dignitas, la gravitas, la disciplina, pietas, la fides, la concordia y la virtus. Vamos a encontrar muchos episodios en los que Tito Livio va a poner énfasis a alguna de estas virtudes para mostrar a sus contemporáneos cómo podrían actuar ante una situación determinada. Vamos a pasar ahora a lo que es la retórica. Voy a empezar con un concepto de Cicerón que encontré en el libro de Inventione. Él dice que el oficio de esta facultad, se refiere a la oratoria, es decir adecuadamente para la persuasión. En el oficio se considera lo que conviene que se haga. Es decir, lo que está diciendo Cicerón es que lo más importante del arte retórica es persuadir. Ese es el objetivo principal. Y para lograrlo se tiene que hacer adecuadamente. Y ese adecuadamente se refiere a que tiene que hacer lo que conviene que se haga. Es decir, probablemente si nos ponemos en el ambiente judicial, que es donde surgió la oratoria, si un orador está acusando de robo a una persona, pues entonces tendrá que elegir los argumentos que convenga a fin de convencer a su jurado. A eso se refiere que lo que tiene que hacer es hacer lo que conviene que se haga. Aquí les puse yo que el orador tiene
tres fines: movere, docere y delectare. Es decir, el orador tenía primero que mover a la actuación. Sí, insisto, si nos ponemos en un terreno judicial y él es un orador que esté acusando a una persona, lo que tiene que hacer es decir de tal manera que haga que la gente, que los que estén escuchando, se muevan hacia donde él quiere. Es decir, hacia acusar, por ejemplo, a la persona. Entonces, el primer fin va a ser mover a la gente para que actúe según lo que él quiere. La segunda finalidad es el docere, que significa enseñar. Y enseñar significa fundamentalmente escoger los argumentos pertinentes de tal manera que me crean, que realmente sucedió como yo estoy diciendo que sucedió. En muchas ocasiones es muy difícil que sobre un hecho pasado se pudiera decir de manera objetiva lo que sucedió. Por lo tanto, los romanos y también los griegos desarrollaron el criterio de verosimilitud. Es decir, cuando yo no pueda decir la verdad, no pueda narrar los hechos tal como pasaron, lo que debo hacer como orador es decirlos de tal manera que sean creíbles, es decir, verosímiles. Y a eso se refiere el oficio o el fin del docere, de enseñar. Y vuelve a ser lo mismo, conviene lo que tengo que actuar según lo que me convenga hacer. Y por último tengo el fin del delectare, es decir, lo que se tiene que lograr con un discurso, además de mover a la actuación a mi oyente, de enseñarle y decirle cómo sucedieron las cosas, lo tengo que convencer de manera agradable, que se sienta conmovido o que se sienta persuadido, pero de una manera sin que la sienta, sin que se sienta amenazado, sin que se sienta obligado, sino que por sí mismo, por el simple hecho de oírlo de una manera correcta, agradable, él considere que está en lo correcto al apoyar al orador. Eso sería delectare. Entonces, para conseguir estos fines, los romanos, perdón, es que me estoy distrayendo porque aquí encima están haciendo un ruido. Voy a pedirle a mi hija que vaya a ver si pueden callar. No sé si les están escuchando bien. Marta. Sí escuchamos bien, Paula, y sí escuchamos el ruido, pero si hacemos caso omiso del ruido, te podemos seguir tu discurso, ¿eh? Bueno, no te angusties. Sí, porque de pronto oí martillazos y dije, bueno, ya no voy a poder. Perdón, Sí, entonces. Sí. Se Bueno. escucha bien, Paula. Sí se Ah, bueno, escucha bien. okay. Bueno, entonces, los griegos y los romanos decidieron, digamos, establecieron 5 etapas a fin de que un orador pudiera llevar a cabo su discurso. La primera es la palabra que encuentran ahí, inventio, que significa encontrar, pero en el sentido de decidir qué argumentos serían los más adecuados según sus fines, según lo que quería, según su causa. Si quería convencer de que era culpable de un robo, entonces tendría que buscar cuáles serían o podrían ser los argumentos que podrían llevar a que su auditorio lo entendiera y efectivamente apoyara al orador. Eso significa inventio. Entonces, es encontrar los mejores argumentos, los argumentos adecuados a su causa. La segunda etapa se llama dispositio, que significa disponer. Una vez que el orador ha encontrado los diferentes argumentos que le podrían servir
para su causa, ahora lo que tiene que hacer es disponerlos, es decir, decidir el orden en que los tendría que colocar. Normalmente, Cicerón dice que el orden más conveniente es poner el argumento más fuerte al principio y al final. Y en medio podrían quedar los argumentos no tan fuertes. La siguiente fase es la elocution, que esto significaba escribir, seleccionar los recursos oratorios, se refieren a los tropos, podrían usar anáforas, hipérbatos, políptoto, o las figuras de pensamiento. Podrían usar una fábula, podrían usar una alegoría, podrían usar una metáfora, una amplificación, etc. De tal manera que el orador pudiera embellecer su discurso y lograr de una manera mucho más sencilla el convencimiento de su auditorio. Las últimas dos, que es la memoria y la actio, no funcionarían en el caso de la historia, porque memoria es, digamos, los consejos que Cicerón daba para que un orador se pudiera aprender el discurso y en el momento de pronunciarlo fuera de una manera más natural, para que no pensara el público que había sido hecho de manera artificiosa. Eso no les parecía correcto a los romanos, por lo tanto, el orador tenía que hacer un gran esfuerzo por aprendérselo y decirlo de manera natural. Y por último está la actio, es la última fase, que ya es el orador tenía que estudiar con qué voz lo tendría que pronunciar, cuáles tendrían que ser los movimientos de sus brazos, de sus manos, los movimientos de su cabeza. Ya era el acto mismo de pronunciar el discurso. Muy bien. Cicerón lo que nos dice es que la historia debe ser escrita por el orador, porque el orador es el que sabe de leyes, sabe de filosofía, sabe historia y además conoce retórica. Entonces es la persona adecuada para escribir historia. Aquí les puse en el segundo renglón y tercero las obras en donde Cicerón da algunos consejos o habla acerca de la historia. Cicerón no escribió un texto específico para decir cómo habría que estudiar la historia, sino que se pueden tomar de varias obras lo que él opinaba sobre la historiografía. Y en esos lugares nos dice que la historia es el opus oratorium maximi, es decir, es la obra oratoria por sobre todas. Porque era ahí donde el historiador, orador, podía escribir el pasado de Roma como si se tratara de un discurso para glorificar ese pasado del Imperio Romano. Lo que va a decir Cicerón es, en primer lugar, que la historia, bueno, antes que tengo que aclarar que lo que va a decir Cicerón no es fruto de su invención, sino que él está recogiendo la tradición de los griegos. Entonces, él lo que va a hacer es aplicarlo al mundo romano. Para él, entonces, igual que para los griegos, considera que la historia es una herramienta útil para los jóvenes. Tiene un fin pedagógico, es enseñarles, es educar a los jóvenes a través de un repertorio de ejemplos de vida, a fin de que cuando a ellos les toque gobernar, sepan y tengan modelos de conducta. Es lo mismo que recoge Tito Livio. Entonces, para escribir historia, lo primero que se tiene que hacer, dice Cicerón, es decir la verdad. Eso es lo fundamental.
Pero para decir esta verdad, no solo se trata de decir una cadena de hechos, sino que el orador, el historiador, tiene que hacer un esfuerzo por encontrar las causas, analizar cómo surgieron los problemas o los acontecimientos y decir también sus consecuencias, tratar de comprender ese acontecer histórico. Pero vuelve a ser lo mismo que cuando se habla del pasado, hay una casi imposibilidad para Cicerón de decir o de establecer realmente lo que pasó. Por lo tanto, también aconseja aplicar este criterio de verosimilitud. Si no se puede decir exactamente cómo pasó, puesto que son hechos ya muy anteriores, por lo menos lo que se tiene que decir es algo verosímil. Y la otra parte del opus oratorium que considera Cicerón es hacerlo con un estilo ameno, grato, de tal manera que la enseñanza del ejemplo para el estudiante de historia sea fácil, se interese en escuchar o en leer y aprender de una manera mucho más sencilla, igual que como si se tratara de un discurso. Por ejemplo, en la carta a Lucello, dice Cicerón que él sugiere que a veces se sacrifiquen algunos puntos de la verdad con tal de que la narración sea articulada. Y de esta manera se logre suscitar interés y entretenimiento en el lector. Entonces, aquí, de esta manera, lo que estamos observando es cómo Cicerón le interesa mucho más que la historia sea un texto grato, fácil y bello, antes que un texto verdadero. Es así como pensaban en la antigüedad. Entonces, por esta razón, los romanos, lo que les interesaría entonces, o lo que dice Cicerón, es aplicar los procedimientos retóricos a fin de crear una narración vivaz, una narración que evite el hastío, decía Cicerón. Muy bien. Les presento aquí de nuevo a Antonio Fontán porque él, a partir del estudio que ha hecho de sus obras de Tito Livio, de varios pasajes, él dice que entonces Livio se apegó a Cicerón, que él intentó de alguna manera llevar a la práctica los postulados de Cicerón. Cicerón nunca escribió historia. Entonces, según Fontán, lo que hizo Tito Livio es aplicar eso que decía Cicerón. Y él dice que hubo 4 criterios expositivos en los que Tito Livio se apegó para escribir su historia. En la primera, que él llama racionalización, significa esto que ya les dije, es analizar las causas de los acontecimientos a fin de darle un orden de causa-efecto o de hecho y consecuencia. El criterio de verosimilitud, como ya les dije, es que ante la imposibilidad de decir la verdad, lo que se tiene que aplicar es el criterio de decir lo que pudo haber sucedido, que suene a verdadero. Y la ejemplaridad, que significa pues que siempre va a haber episodios con los que los romanos se podrían guiar en su actuación diaria, ya sea como personas, ya sea como gobernantes. Y por último, aplicar toda la técnica retórica para hacer un relato hermoso, grato. Aquí les traigo yo una cita de Polibio para que tengamos una idea de cuál era la libertad que tenían
los historiadores de esa época, y que no era exclusiva de Tito Livio. Dice Polibio, hablando de los historiadores, precisan convertir en grande lo pequeño, alargar y decorar lo que se ha despachado en 4 palabras, transformar en hechos importantes y relevantes políticamente cosas absolutamente marginales, exponiendo sucesos y narrando confrontaciones en las que murieron 10 soldados de infantería e incluso menos, y un número incluso menor de jinetes, desde luego. Pues lo que podemos observar aquí es que, dice Polibio, un historiador puede darle una mayor importancia a un hecho o minimizarlo o aumentar su número, etc. Y es en verdad los historiadores, eso es lo que van a hacer. De hecho, de Tito Livio se piensa que no inventó nada, pero lo que sí hace a veces es callar o resumir. Cuando a él no le interesa un acontecimiento, lo resume en 3 líneas y sigue. Entonces, esa era la gran libertad que tenían los historiadores, no solo Tito Livio, sino todos. Así era la forma como ellos entendían que debía escribirse la historia. Bueno, ahora voy a empezar con el episodio de la primera secesión. Aquí en la imagen les puse una representación de lo que pudo haber sido el Templo de la Concordia, porque me parece que este episodio es la finalidad didáctica de Tito Livio, es presentarnos un ejemplo de la concordia. Este episodio de la primera secesión, según Tito Livio, tuvo lugar en 3 años, entre 495 y 496. Solo para que se ubiquen en la época, les tengo que decir que hace 15 años que expulsaron al último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, y durante esos 15 años Tarquinio ha intentado regresar al poder y no lo logró. Finalmente se va a Cumas y fallece. Es cuando empieza esta historia. Varios investigadores, entre ellos un investigador que se llama Walsh, él ha estudiado y dice, sostiene que varias partes de la historia de Roma, Tito Livio las elaboró como si se tratara de episodios, porque se puede ver claramente cómo inicia, cómo hay un inicio de ese acontecimiento, luego nos permite ver cómo se desarrollan las diferentes etapas hasta llegar a un desenlace. Y este es el caso. Por eso le puse ese título, es un episodio. Livio no lo trata tanto como un acontecimiento histórico que como un episodio. Y una manera también, o digamos una característica, mejor dicho, es que va a tomar un tema y en torno a ese tema van a girar todos los demás acontecimientos. Como les había yo contado, en los anales imponían que el historiador escribiera año con año los acontecimientos. Empezaba diciendo los nombres de los cónsules y tenía que empezar a decir todos los acontecimientos de ese año. Acababa y empezaba el siguiente. Y así sucesivamente. Aquí vamos a observar cómo en la última parte se le olvida decir los nombres de los cónsules con tal de que tenga mayor, que se vea mejor como un acontecimiento, como un episodio, como si se tratara de una narración sin una interrupción. Los cónsules los va a mencionar después, ya que acabó todo el episodio, va a decir, en ese año fueron cónsules fulano y sutano. Entonces, ahí se da cuenta uno cómo Tito Livio le da una prioridad a su narrativa histórica, a lo que nos está contando, y no le importa quitar o dejar de mencionar
a los cónsules con tal de conseguir esa unidad narrativa. Entonces, aquí también les puse esta imagen que es una moneda en donde lo que se puede observar es aquí lo que les estoy señalando, se supone que es el Templo de la Concordia. Y según se sabe, históricamente, en el año 217 a.C., se dedicó un templo a la Concordia. Entonces, el hecho de que conservemos esta moneda significa que fue un concepto muy importante para los romanos. La concordia significó las buenas relaciones que debían tener los ciudadanos. Esas relaciones amistosas que debían tener para que la ciudad no cayera en una ruina. Si los ciudadanos adoptaban esas relaciones de concordia, significaba que la ciudad sería próspera. Y de esa manera también aseguraban el crecimiento de la ciudad. En esta época, Livio la aplica a la concordia que debía haber entre patricios y plebeyos para que juntos afrontaran un enemigo externo. Entonces, en esta época de Roma, lo que va a decir Livio es que necesitan estar juntos, unidos, patricios y plebeyos, para que cuando se presente una guerra, juntos puedan vencer a ese enemigo externo. Pero esta concordia implicaba reconocer que no había una igualdad absoluta. Es decir, cada miembro de la sociedad tenía un papel y cada uno lo tenía que reconocer y a partir de ese reconocimiento actuar. Es decir, a los plebeyos les tocaba ir a la guerra y a los patricios les tocaba gobernar. En la medida en que los plebeyos aceptaran esa jerarquía social y aceptaran el papel que les tocaba jugar, existía la concordia. En el momento en que los plebeyos no lo aceptaran o cualquier otro miembro de la sociedad no lo aceptaran, entonces podría haber discordia. Y entonces la república se ponía en peligro. Esta idea se dice que fue trasladada aproximadamente en el siglo II a.C. al terreno de la familia, pero de la familia de la clase poderosa. También entre los hermanos tenía que haber esa jerarquía, tenía que haber esa concordia, pero al mismo tiempo el reconocimiento de una jerarquía en la que el hermano mayor tenía mayores prerrogativas que el hermano menor. Entonces, en la medida en que el hermano menor aceptara esa jerarquía, significaba que como hermanos podían vivir en concordia y por lo tanto, si eran de la clase política, podían brindar un servicio a la res pública. Después Cicerón traslada este concepto de la concordia, pero ya no entre ciudadanos, sino él habla de la concordia ordinum, es decir, la concordia entre los órdenes, entre senadores y equites, para actuar, para tener acciones conjuntas a fin de acabar a un enemigo, pero en este caso ya no es un enemigo externo, sino un enemigo interno. En esa época existían los políticos que se les conoció como populares, porque eran los políticos que se dedicaban a hacer propuestas a favor de la plebe. Y fundamentalmente había dos propuestas. Una que eran las leyes agrarias, que significaba un reparto agrario a la plebe,
y por el otro era la otro tipo de leyes era sobre la condonación de deudas. Entonces, para Cicerón, aceptar cualquiera de estas dos cosas significaba afectar los intereses de la clase aristocrática, de la clase gobernante, y por lo tanto se ponía en peligro la estabilidad de la res pública. Y lo que dice Cicerón es que para evitar estos peligros, los senadores y los equites tenían que trabajar en concordia, en armonía, y se tenían que poner de acuerdo. Y la solución que le daba a estos peligros era la violencia. Tenían que acabar matando a los opositores, que fue el caso de la conjuración de Catilina. Cicerón logra que el Senado acepte que Catilina y todo su grupo que estaba a favor de Catilina los matara. Reprimen la sedición. Y esta es la concordia que para el siglo que le toca vivir a Tito Livio, ese es el concepto de la concordia que peligra ante una postura de un político popular. Entonces, vamos a observar ahora cómo aplica este concepto Tito Livio en la primera secesión plebeya. Bueno, Livio empieza en el año 445 a contarnos esta historia, y lo primero que nos dice es: en los cónsules fueron Apio Claudio y Publio Servil. E inmediatamente nos dice el tema de este episodio. Aquí les puse la cita en latín, y dice que a la plebe le empiezan a hacer injurias por parte de los principales, primóricos. O sea, las personas más importantes. No habla de los senadores, no habla de los cónsules, sino de los principales de la ciudad. Empiezan a cometer injurias a la plebe. Así es como empieza anunciando el problema. Después nos dice, como se tratara de rumores, que ellos, les puse aquí ya el texto en español, se refiere a los plebeyos. Los plebeyos empiezan a decir que ellos, luchando en el exterior por la libertad y el poder, en el interior eran apresados y oprimidos por los ciudadanos, que la libertad de la plebe estaba más segura en la guerra que en la paz, y entre los enemigos que entre los ciudadanos. Y para esto explica Livio que en ese momento se estaba viviendo una discordia entre los plebeyos, y ahora sí menciona a los padres, a los senadores, por causa de la deuda. Aquí simplemente lo que nos está diciendo es que los que se ven afectados son soldados, porque son quienes salen a luchar por la libertad de Roma, por la conservación del poder de Roma, pero cuando regresan a la ciudad son ciudadanos, pero son apresados y son oprimidos por los ciudadanos. Entonces, aquí ya vemos más claramente de qué se trata el problema. A continuación, lo que hace Livio es presentar el texto de un anciano centurión que nos va a explicar que él, cuando estuvo en la guerra, perdió todas sus propiedades. Él dice así, se los voy a leer. Él se refiere es el centurión. Cuando había servido en la guerra sabina, había contraído una deuda, porque no solo no había tenido cosechas a causa de las devastaciones de su tierra, sino que su granja había sido incendiada, todo saqueado, su ganado robado,
y que se le había exigido el tributo en un momento difícil. Que la deuda aumentada por los intereses lo había despojado, primero de la tierra de su padre y de sus abuelos, luego de otros bienes. Por último, como una epidemia había alcanzado su cuerpo, que él había sido conducido por su acreedor no a la servidumbre, sino al ergástulo y al suplicio. Con este testimonio, que lo usa Livio como si se tratara de un argumento, lo que nos está diciendo de qué se trata. Entonces, el centurión, eso es un soldado que tiene cierta importancia porque el centurión recibía las órdenes directas del general o de los legados y las transmitía a los soldados, digamos los soldados rasos. Entonces no estamos hablando de cualquier plebeyo, sino de un hombre que tiene ciertas propiedades, él las menciona, tenía tierra, tenía ganado, tenía cosecha y tenía propiedades. Y todo eso lo pierde. Durante el tiempo en que él está en la guerra, su territorio es devastado, su tierra. Por lo tanto, él queda empobrecido. Además le piden el tributo, no lo puede pagar, pide un préstamo, y él paga porque pierde sus tierras, pierde sus propiedades, intenta pagar su deuda, pero no puede porque el problema son los altos intereses. Entonces, a partir de este momento, a partir de que el centurión dice esto, pues empieza a contarnos Livio que lo que hace es que empieza a contarnos las primeras manifestaciones de los nexi. Este es el término que usa Livio para hablarnos de los hombres que han caído en la esclavitud, en la propia Roma. Entonces dice, empieza a ver las primeras manifestaciones de todos estos hombres que ya son esclavos y estalla una primera violencia. Porque lo que piden es que el Senado se reúna. Después hay una amenaza de una guerra, se ordena el reclutamiento, los plebeyos deciden no reclutarse, por lo tanto recurren al cónsul Servilio para que los convenza. Y lo que él hace es hacer un edicto. Y él dice que todos los acreedores que tengan en una casa un soldado romano por causa de sus deudas, lo tienen que dejar libre para que se pueda reclutar. Y eso es lo que sucede, se reclutan y van a la guerra. Entonces, Livio le dedica un espacio a contarnos cómo la guerra, qué pasó en la guerra, y cuando termina la guerra, Apio Claudio reanuda esos juicios. Vuelve a empezar a enjuiciar a todos los plebeyos que tienen deudas y que no pueden pagarlas. Entonces, todos esos soldados que habían ido a la guerra, esos nexi que habían ido a la guerra, ahora los reclaman los acreedores y Apio Claudio se los regresa. O sea, era esclavo, fue a la guerra, pero ahora pues tienes que seguir como esclavo, así que los empieza a regresar. Y todos aquellos plebeyos que todavía no habían sido esclavos, pero que ya estaban siendo reclamados como tal, los enjuicia y se los entrega a sus acreedores. El Livio lo que va a hacer es irnos contando algunos relatos, algunos acontecimientos que aparentemente no tienen una conexión con esta secesión, pero lo que sí nos va a permitir ver es cómo el problema va aumentando, cómo va creciendo la molestia tanto de los cónsules como de los plebeyos. Y entonces nos habla que va a haber una consagración de un templo, que es el de Mercurio, y originalmente los que debían encargarse de hacer esta ceremonia lo tenían que hacer los cónsules. Pero el Senado decide que sea el pueblo en asamblea quien decida quién va a hacer esa consagración, y entonces la asamblea decide darle ese honor a un plebeyo, a Marco Letorio. Este acontecimiento, este pequeño hecho, hace que los
cónsules se enojen todavía más con los plebeyos, y dice Livio, continúan los juicios por deudas con muchísimo más rigor. Esto a su vez hace que los plebeyos decidan unirse y empiezan a evitar que las sentencias se ejecuten. En aquella época las sentencias se tenían, no sé si se dice que se hacían firmes, o sea, se hacían válidas, cuando el cónsul en calidad de juez las decía en voz alta. Entonces, para evitar eso, los plebeyos gritaban, dice Livio, y entonces ya no se podía concretar la ejecución de la sentencia. Vuelve a haber un conato de violencia, vuelve a haber una amenaza de guerra, dice Livio, y entonces se ordena hacer otro reclutamiento. Los plebeyos vuelven a negarse y el cónsul Apio Claudio trata de obligarlos, pero lejos de lograr que se sometan al reclutamiento, el descontento crece y empiezan a haber manifestaciones públicas, dice Livio, y reuniones privadas por parte de los plebeyos. Aquí lo que les pongo en esta diapositiva son los términos que va a usar Livio en esta historia, en esta parte de la historia. Él, por ejemplo, dice civitas discors o discordia, al referirse a este problema de las deudas y a las manifestaciones que están haciendo los plebeyos en contra de lo que les está pasando. Usa la palabra seditio y a las reuniones ocultas los llama oculta conloquio. Quiere decir que Livio está usando los términos políticos de aquella época de Cicerón para hablar de este problema. Él le está dando esa calificación grave desde el punto de vista de Cicerón, que fue, por ejemplo, la conspiración de Catilina. Livio está usando esos términos. En aquella época también se solía hablar, cuando había un problema por parte de los plebeyos, hablaban de su libertas plebis. Y para referirse al comportamiento de los patricios, hablaban de la superbia, de la superbia patrum, de los cónsules o de los senadores, o superbia cónsul. Y aquí lo interesante, la siguiente frase que les pongo es interesante porque Livio se está cuidando mucho de no decir qué están pidiendo los plebeyos. Él dice postulare ut senatum vocarent. Es decir, pedir que se convoque el Senado. Pero no dicen para qué. Y el otro término que usa es ad comprimendam seditione, que nos recuerda a la forma como Cicerón decía que había que reprimirse una sedición con la muerte. Y por último les pongo aquí los términos que usa para referirse a los esclavos: nexi ob aes alienum o nexi vincti solutico, es decir, los nexi por deudas, y habla de los nexi vincti, o sea, los nexi que estaban atados, encadenados, y los soluti, quizá los que estaban libres, quizá había una clase de nexi que podían andar libres por Roma, no lo sé. Luego, en el siguiente año, en esta vez sí nos dice, empieza el consulado de Virginio y de Vetucio. Es decir, ya estamos en el año 494. Pero aquí nos dice que ya hay reuniones nocturnas por parte de los plebeyos. Y esas reuniones nocturnas hacen que los cónsules convoquen al Senado, y el Senado, para tratar de controlar esta sedición, lo que hace es ordenar una vez más un reclutamiento. Los plebeyos se niegan a ese reclutamiento porque dicen no han cumplido con la promesa del cónsul, de la promesa que había adquirido el cónsul Servil. Si uno lee la historia de
esta parte, pues no se entiende porque el cónsul solo dijo, dejen libres a los plebeyos para que puedan ir a la guerra. No se entiende por qué Tito Livio dice que los plebeyos están hablando de un incumplimiento. Quizá lo que debemos entender es que al Livio cuidarse de no decir condonación de deudas, como lectores no entendemos a qué se refieren que los plebeyos están inconformes. Porque en la historia de Dionisio de Halicarnaso sí se habla claramente que los plebeyos están pidiendo que se condonen las deudas. Ahí sí se entendería que hay un incumplimiento por parte de Servilio, pero en la historia de Livio no se entiende. No se entiende por qué hay por qué hablan de ese incumplimiento. Según cuenta Livio, estalla de nuevo la violencia, el Senado se reúne y hay 3 opiniones, que ahorita las vamos a ver, pero en esas opiniones gana la idea de nombrar un dictador para que se haga el reclutamiento y salgan a la guerra. Entonces Manio Valerio, como dictador, vuelve a pronunciar un edicto, pero lo hace, dice Livio, en los mismos términos que Servilio, es decir, que solo se les permita a los plebeyos ya esclavos, se les permite ir a la guerra, pero solamente eso. Entonces los plebeyos aceptan ir a la guerra, Livio cuenta la guerra. Una vez que termina la guerra, el dictador lleva el tema al Senado y vuelve a cuidarse Tito Livio y dice que el dictador dice lo que pensaba sobre el asunto. Es lo único que dice, pero no dice de qué asunto habla. Pero como no tiene eco, no les interesa, no logra nada y por lo tanto renuncia. El dictador renuncia a su dictadura. Aquí vuelvo a ponerles los términos que está usando Livio. Por ejemplo, ya habla de coetus nocturni, que son términos que Cicerón también usa cuando se está refiriendo a cuando se está fraguando la conspiración de Catilina, habla de coetus nocturni. Y en lo que sigue del latín dice que se hacen esas reuniones nocturnas para que los plebeyos lleguen al foro con planes, concilis y para que actúen ageret, todo lo que tenga que hacer, temere, ac fortuito, es decir, para que no vayan a hacerlo de manera temeraria y fortuita. Ya está indicándonos que la sedición de los plebeyos es un asunto grave, no es cualquier cosa. Y en esta frase que les puse, libertatem unicuique prius redendam esse quam arma danda, es la única frase que quizá podríamos entender que está cubriendo la idea de la condonación de las deudas. Aquí dice que se supone que son los plebeyos quienes nos la dicen. Prius, antes de que nos devuelvan, redendam libertatem a cada uno, que nos devuelvan la libertad a cada uno antes de que prius quam nos den armas. ¿Cómo les podían dar libertad a los plebeyos si no es condonándoles las deudas, ¿no? Liberándolos de seguir siendo esclavos? Es la única frase que nos puede indicar que lo que realmente, estaban pidiendo los plebeyos era la condonación de las deudas. Por último, usa la frase ingen seditio. Insisto en que Livio lo que ya está diciéndonos es que fue un problema muy grave. Miren, aquí les puse yo la opinión de Publio Virginio en la traducción y dice Tito Livio: Publio Virginio proponía una medida que no se hacía extensiva a toda la plebe,
opinaba que se extendiese solamente a los que, confiando en la palabra del cónsul Servilio, habían servido en la guerra contra los volscos. Esta palabra, una medida, en latín ponen rem non volgabat. Él está diciendo la palabra rem, es una medida, lo que traduce, en este caso usé la traducción de Acal. Y en el diccionario dan esta misma frase y dice, no proponía una medida general. Eso es lo que está diciendo. Virgilio proponía una medida, pero no dice qué medida. En la siguiente frase es de Largio, que en esa sesión del Senado dice que Tito Largio opinaba que este no era el momento para que se pagasen solamente los servicios prestados. Toda la plebe estaba agobiada de deudas y no podía resistirse a no ser que la medida se extienda a todos. Aún más, si la situación de los demás iba a ser distinta, se encendía la discordia más que apaciguarse. En este caso, el traductor traduce como la medida se extendía a todos, un verbo, consulator, es decir, que se atendiera, que se procurara a todos. Entonces, podemos observar cómo en el Senado Livio no habla de condonación de deudas. En la última parte de la historia de este episodio nos dice que pues el Senado ordena sacar el ejército de nuevo. Es decir, ya renunció el dictador, se supondría que tendrían que licenciar al ejército, pero en lugar de hacerlo, como ya estamos hablando de una sedición enorme, el Senado se da cuenta del peligro y decide sacar al ejército. Pero los plebeyos deciden que no y empiezan a discutir entre ellos cómo librarse del juramento. Uno de ellos, Sicinio, propone retirarse al monte Sacro. Por eso se llama así, ¿no? La secesión. Aquí les puse en este pequeño mapa para que vean. Aquí está Roma. Y en rosa también les puse donde se supone que está el monte Sacro. O sea, los romanos, los plebeyos, salen hacia este lugar. Ahí es el monte Sacro. Y lo que necesitamos que nos quede muy claro es que los que se están yendo de Roma es el ejército. Son campesinos que en tiempos de paz son campesinos que tienen propiedades, pero que se han visto en la necesidad de pedir dinero y ahora son esclavos. Pero los que se han ido son el grueso del ejército. Por lo tanto, ante un peligro externo de Roma, Roma hubiera podido ser sometida fácilmente, ¿no? Por eso habla Livio de una ingens seditio. Ahora, por último, es lo más interesante de esta historia, es que uno supondría que ya que se fueron los plebeyos al Monte Sacro, pues tuvieron que haber habido reuniones en Roma del Senado para ver cómo vamos a hacer para que los plebeyos regresen. Pero Livio solo hace unas cuantas preguntas para referirse a esa situación y en lugar de que nos cuente pues un poco de los debates que hubo y las posibles propuestas que pudieron haber habido, solo nos dice estas cuantas palabras. Ciertamente estimaban, y ni siquiera dice quiénes, sin duda los senadores o los cónsules, ciertamente estimaban que no quedaba ninguna esperanza excepto en la concordia de los ciudadanos, que la ciudad había de restablecer a cualquier precio. Y acto seguido, Livio nos cuenta que envían a Menenio Agripa
para restablecer la concordia de la ciudad. Sí. Miren, esta imagen que encontré, esta imagen que encontré, me parece, si no me equivoco, es del siglo XIX, que se refieren a esta primera secesión. Y me pareció interesante porque les quiero leer el texto que Livio dice, que pronuncia ante los plebeyos. Les voy a leer ese fragmento, y dice así. Así pues, se resolvió que se enviara hacia la plebe a Menenio Agripa como orador, hombre elocuente y querido de la plebe por ser de ese origen. Se cuenta que, una vez admitido en el campamento, no narró otra cosa sino esto, en aquel modo de hablar antiguo y áspero. Y empieza a contarles una fábula, que en la época en que en el hombre no todos los miembros estaban de acuerdo, como ahora, sino que cada uno tenía su propia decisión, su propio lenguaje, las demás partes consideraban indigno que por su cuidado, su trabajo y función se procurara todo al estómago, que, tranquilo en el centro, el estómago no hacía otra cosa sino disfrutar de los placeres dados. Entonces tramaron que las manos no llevaran el alimento a la boca, ni la boca recibiera el alimento dado, ni los dientes lo masticaron. Debido a este enojo, mientras querían domar por hambre al estómago, los propios miembros y todo el cuerpo, llegaron al mismo tiempo a una extrema inanición. Entonces se hizo evidente que la función del estómago no era estar inactivo, que no era alimentado más que lo que él mismo alimentaba, devolviendo a todas las partes del cuerpo esta sangre, gracias a la cual vivimos y tenemos vigor, repartiéndola madura por igual en las venas, una vez dirigido el alimento. Una vez digerido el alimento. Se cuenta que, comparando a partir de aquí cuán semejante era la sedición de la plebe a la sedición del cuerpo, Menenio logró que los plebeyos comprendieran el mensaje y decidieran regresar a Roma. Ese es el mensaje que se supone, desde el punto de vista Livio, les leyó y con esa fábula los convenció. Para concluir, yo creo que lo que está haciendo Livio es una similitud ciertamente entre el cuerpo, es decir, las manos, la boca y los dientes que se oponen, ¿no? Que se oponen al estómago, que es el que no hace nada, para decir que ellos son como los plebeyos. Y el estómago, aunque aparentemente no hace nada, cumple una función muy importante. En este caso son los patricios. Y esa función que le dice es digerir los alimentos, en el caso de los patricios, pues es gobernar. Entonces, en el fondo sigue la misma idea de concordia. En la medida en que los plebeyos acepten que a ellos les toca un trabajo específico, ir a la guerra, por ejemplo, habrá concordia. A los patricios les corresponde gobernar. Y si no hay oposición y hay un reconocimiento a esa jerarquía social, habrá concordia. Yo creo que ese es el mensaje de Livio y que es diferente del que da Cicerón. Es decir, aquí está diciendo que Menenio logró
que los plebeyos regresaran a Roma sin necesidad de haber reprimido a los plebeyos, sino con un mensaje. Le da, yo creo que a Menenio Agripa le da la imagen de un conciliador. Es una persona que está dispuesta a conciliar a partir de la palabra. ¿Por qué tienen que regresar? Pero no los reprimen, no llegan a la muerte. Yo creo que ese es el mensaje de Livio y por esa razón él se cuida mucho de no decir que lo que estaban pidiendo los plebeyos es la condonación de la deuda. En cambio, en la versión de Dionisio de Halicarnaso, claramente Dionisio pone en boca de varios oradores, tanto plebeyos como patricios, que si no se acepta la condonación de las deudas, los plebeyos no regresan. En cambio aquí, Livio, el mensaje de Tito Livio es diferente. Pues por mi parte, esto es todo. Espero que haya sido clara. Muchas gracias, Paula, por tu exposición tan clara. Aprendimos una parte importante de la historia de Roma. Y yo no sé si me perdí, Paula, pero Tito Livio no da la explicación de si se condonaron las deudas o no, ¿verdad? No. Lo que estás diciendo es que Dionisio de Halicarnaso es el que dice. Exactamente. Fíjate, eso es muy importante, creo yo, ¿no? La postura de... O sea, no se quiere comprometer o que no sé qué pasa, ¿no? Yo creo que Livio sí se tomó muy en serio la idea de dejar ejemplos de vida, ¿no? Entonces, si nos colocamos que a Livio le tocó vivir la guerra civil y sobre todo la época en que Augusto se peleó o combatió primero contra Marco Antonio para lograr el poder, yo creo que Tito Livio, el mensaje es de paz. Claro que debemos entender que eso significa manipular. Él manipuló la historia, sin duda. A veces hasta nos puede caer mal porque no inventa, pero sí calla o cambia de lugar. Entonces, al callar o cambiar de lugar algún acontecimiento, pues ya das otra versión. Claro, yo creo que es con la idea de dar ejemplos de vida, de decirle a los romanos que ya han sufrido muchos años de guerra, decirles, pues puede haber otras maneras, ¿no?, de convivir, que no sea la guerra necesariamente. Y yo creo que él se tomó muy en serio esta idea de que la historia debe enseñar. Y entonces me parece que por eso Livio manipula la información, la reelabora y nos presenta una versión de sus hechos, de lo que él piensa que pudieron, más bien de lo que piensa que cómo podría ayudarle a sus contemporáneos a resolver sus nuevos problemas, de cómo Augusto, como Menenio, como Agripa, como Marco Antonio podrían resolver esos problemas de guerra, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por la que él distorsiona la historia. Y también quizá me valdría la pena aprovechar este momento para decir que, por lo tanto, no podemos sacar exactamente consecuencias históricas de su relato, porque, por ejemplo, hace mucho tiempo que leí algo sobre los esclavos y decía el historiador que era muy curioso que ya no volviera a hablar de los esclavos, sino hasta el siglo, más o menos hasta el año 360. Y yo dije, pues no es curioso, lo que pasa es que a Tito Livio no le interesaba. O sea, si durante esa época, ese siglo y medio, no vuelve a mencionar a los esclavos, pues es porque no le interesa.
hubo otras cosas que le interesaron y dejó. Y si vuelve a hablar de un esclavo plebeyo, pues es porque le interesa destacar esa pequeña historia para lo que él quiere, ¿no? Entonces sí tenemos como que tener en cuenta que como no escribe la historia como nosotros lo pensamos ahora, no podemos hacer conclusiones tan tajantes de su versión, ¿no? No sé si tengan alguna opinión de esto, pero creo que esa es la razón. Antes de darle la palabra a los demás, quisiera preguntar si Dionisio de Halicarnaso es más verosímil que Tito Livio o es preguntas no valen la pena. Ya en Ok, mira, yo, de hecho, hace rato estuve haciendo una especie de recuento de cómo estudia, cómo presenta Dionisio de Halicarnaso la historia, esta historia, y porque no es tan fácil responder a tu pregunta, aunque sí es muy pertinente. Según Dionisio de Halicarnaso, en el 498 empieza este problema de las deudas, o sea, 3 años o 4 años antes. O sea, es un acontecimiento más largo. Luego, inmediatamente él empieza a hablar de que hay problemas de las deudas y que los plebeyos están pidiendo la condonación. Y hay una gran cantidad de discursos a favor y en contra de condonar esas deudas. Y de hecho hay patricios que aconsejan condonar las deudas. Y una vez por ejemplo, el edicto de Servilio, ahí Servilio está diciendo que él va a promover una forma de gobierno en la que se pueda abolir las deudas, pero sin afectar a los acreedores. Él sí está diciendo que se van a abolir las deudas para todos esos hombres que se fueron a la guerra. Por eso insisto, cuando Tito Livio dice que los plebeyos están enojados, pues no se entiende por qué están enojados. Pero en la historia de Dionisio sí se sabe, sí se entiende. Que si no les condonaron las deudas, sí se entiende que estén enojados. Y por último, Menenio, una vez que los plebeyos se van al Monte Sacro, según la historia de Dionisio, Menenio propone que se envíe una embajada de 10 oradores hacia el campamento de los sublevados para reconciliarlos con el pueblo y que vieran la manera de hacerlo. Y finalmente el Senado acepta que muy probablemente la solución va a ser condonar las deudas. Así que cuando se acepta que se va a mandar a esos 10 legados, a Menenio es al que manda, y llegan 10 legados. Y se entabla se hace una asamblea y empiezan a discutir el tema, y entonces hablan los legados de los patricios y hablan varios oradores de los plebeyos, hasta que finalmente ceden que la única solución será condonar las deudas. Entonces la historia de Dionisio de Halicarnaso es mucho más verosímil, porque es más creíble que hayan mandado a un grupo de legados, de embajadores, para hablar con los sublevados, y que los sublevados no se hayan creído una fábula donde les dicen qué bonito, de una manera muy bonita, la importancia de que cada miembro debe tener una tarea, sino hasta que les dijeron, sí, te voy a condonar la deuda, y entonces el plebeyo así aceptó regresar a Roma. Ahora, Dionisio también tiene un criterio para escribir su historia. Él también dice que lo más importante de la historia es dejar ejemplos de vida, pero a él sobre todo se enfoca en hacer discursos y hacer argumentaciones para que los jóvenes tengan ejemplos de cómo argumentar.
Entonces, él también escribió una historia parecida, verosímil. Claro que su versión es más creíble, pero no significa que realmente haya sido. Eso es lo que yo podría decir. Muy interesante. Ahora sí le dejo la palabra a quien guste participar y quien guste preguntarle, aprovechando que la tenemos aquí a Pablo. Si quieren pueden alzar la mano. Manuel, adelante, por favor. Gracias, Judita, porque luego yo no veo. Muchas gracias. Bueno, primero, realmente excelente la exposición, la ponencia, aprendí mucho. Llené aquí una ficha de notas. Me gustó mucho el abordaje desde la retórica, y de hecho se ve ahí el orden del discurso, como la perspicuitas, excelente, y realmente nos fuiste llevando paso a paso, y eso se aprecia bastante. Yo quería comentar sobre esta cuestión de las versiones de la historia. Y es interesante porque cuando tú nos comentas de esta idea, este tópico de la historia, de la historia como maestra, que viene de Tito Livio y Cicerón, también lo podemos nosotros ver en la modernidad o en la construcción de la modernidad con Maquiavelo. Maquiavelo con su obra El Príncipe y después con los discursos sobre la primera década de Tito y Livio, justamente va a apoyar o va a rescatar esta idea de la historia como maestra, y la cuestión justamente es buscar una historia que sea ejemplar, no tanto una historia que nos muestre realmente cómo se llevan los hechos tal cual, sino cómo esos hechos nos pueden ayudar a afrontar mejor los problemas del presente y en su caso los problemas que puedan venir. Entonces, pareciera que esta es una cuestión que no se recupera, pero digo, el propio Maquiavelo lo toma en consideración. Y ahora, sobre lo que comentaste de este símil de las extremidades y el estómago, donde las extremidades estaban identificadas con los plebeyos y el estómago con los patricios, me pareció muy interesante. Y no sé si sabías que en la historia de las ideas políticas, esto se llama las metáforas organicistas, de identificar a los miembros del cuerpo político con determinadas partes fisiológicas, ¿no? Incluso lo podemos ver desde Platón, y se usó bastante en el siglo XVI, XVII, y aquí esto tiene sentido porque lo que dicen estas ideas, estas comparaciones, estos razonamientos analógicos, es que todas las partes del cuerpo son importantes independientemente de su función. Entonces, eso creo yo que es algo interesante y que a lo mejor podrías tú ahí complementar cuando trates este tema de la comparación. Qué interesante. Sí. Pues gracias, muchas gracias, porque no conocía estas metáforas. Y sí sería interesante dar un seguimiento de cómo evolucionó esta fábula, porque lo que sí he logrado encontrar es que en otros autores se usan este tipo de fábulas comparando al cuerpo humano con el cuerpo cívico, ¿no? Y sí sería interesante seguir esta parte. Gracias, muchas gracias por esta aportación tuya. De acuerdo. La doctora Aurelia, por favor, adelante. Sí, muchas felicidades, Paula, por tu exposición. Me gustó mucho, como se ha mencionado, la forma en que la llevaste. Y solo quisiera mencionar, justo en coincidencia con Manuel,
que esa fábula, si tú consultas a algún conocedor de la literatura védica, seguramente te dará referencia. Con esto quiero decir que mucho de del bagaje cultural de los romanos y de los griegos viene de Oriente. También, obviamente, estamos hablando de cultura indoeuropea, o sea, la cultura de la India es eso. Entonces, creo que por ahí también puedes rastrear aún más profundo. Solo eso, y felicidades, me gustó mucho. Muchas gracias, Aurelia. Cintia Lara, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me uno a las felicitaciones porque fue una muy buena presentación, muy clara, precisa, muy tranquila. Y me recordó mucho a mis clases cuando estudiaba historia. Primero estudié historia y luego hice la maestría en literatura. Y se me hace que al principio, cuando mencionó del principio de verosimilitud que se asocia mucho al concepto de historia, y en contraposición tenemos a la literatura. La historia es la verdad y la literatura es como se cree que debió de haber pasado. De ahí tenemos mucho sobre la verdad y la mentira. La verdad es la historia, la mentira de alguna manera es la literatura, y recuerdo mucho este ensayo de Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, que me pareció muy interesante, y pues también rescatar que precisamente con Tito Livio pues ya se da un salto a otra concepción de la historia. Ya pasamos a Heródoto, que es esta historia para recordar los acontecimientos, pasamos a Tucídides, que se le considera que es como la historia más científica, y tenemos con Tito Livio pues que la historia pues es una maestra de vida, y eso es algo muy importante porque como maestra de historia a veces se nos hace aburrido porque no la relacionamos con nuestra realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alumnos, ay, no, qué aburrido, es algo que ya pasó, y eso es algo que pues poco a poco hay que ir cambiando, y este es un bello ejemplo de eso, de que tiene relación con nuestro presente. Entonces, pues a mí me gustó mucho y muchas felicidades. Gracias. Elvia nos comparte algo en el chat. No sé si, Elvia, quieras tomar la palabra o lo leemos. Creo que yo leo. Dice, durante los siglos XVI y XVII se produjo la vindicación de la historia y el cultivo del ars histórica, donde los intelectuales se preocuparon por dar juicios críticos para la formación de la literatura histórica y no dudaron en tomar como precepto el De Oratore de Cicerón, 2:936. Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistre vitae, nuncia vetustatis. Fue así que comenzó la práctica histórica, que se dividió en corrientes, la anticuaria y la crítica que se fundamenta en la verdad. Hasta aquí el comentario de Elvia. Pues, ¿puedo tomar la palabra yo? Sí, Judita, claro que sí. Pues en primer lugar, muchas felicidades, Paula. Ha sido súper interesante. Ya te lo dijeron los demás, pero me uno a la claridad con la que nos llevaste por este camino. Has dejado muy en claro la propuesta inicial del título, así que la verdad muy, muy interesante. Algo que me gustó mucho es que el hincapié que hiciste en el tener en cuenta el contexto en el cual vive Tito Livio, porque creo que es fundamental tener siempre en mente este punto de dónde está parado el que escribe, ¿no? Desde dónde voltea la mirada más o menos hacia atrás, dependiendo. A veces hay los que se dedican a lo contemporáneo, en el caso de Tito, pues voltea hacia atrás de verdad, ¿no? Muchísimo más. Pero
seguramente en su lectura de los hechos antiguos está presente la influencia de lo que está viviendo, ¿no? En dos cuestiones particulares que tú ya has mencionado, me permito solo resaltar, ¿no? El tema del reparto de las tierras y el tema de las deudas, ¿no? Que son algo, concreto y, digamos, cotidiano en lo que Tito Livio también ha vivido, y probablemente esta vivencia, en cierta forma, es el filtro con el cual el historiador mira hacia atrás, ¿no? Tú lo has dicho, nosotros no tenemos las fuentes de la fuente, es decir, ¿a quién leyó Tito Livio? ¿Quién le contó cómo se dieron las cosas, ¿no? Por otro lado, no tenemos que olvidar que estos historiadores, cuando piensan en los inicios de Roma, tienen en mente de buscar o querer, ¿no? Iluminar ciertas como semillas de lo que Roma será en el futuro, ¿no? Como ya en la República se está viendo todo el camino recorrido, porque Roma haya conquistado Italia, se ha enfrentado con Cartago, va en el camino, ¿no? Que la llevará al imperio. Entonces, esta idea del contexto es importantísima porque nos da luces sobre quién es Tito Livio, qué está viviendo y cuáles son a lo mejor los objetivos de su historia. Me gustó mucho también el hincapié que hiciste en no querer forzar a que estos historiadores antiguos sean historiadores como nosotros los pensamos hoy en día, porque ninguno encaja o encajaría en esta visión. Pero porque no era este el objetivo, como tú bien lo has ya mencionado y no lo voy a retomar, ¿no? Pero sí es interesante el hecho de que es necesario, para intentar entender un poco más lo que nos cuentan, corroborar las fuentes, porque una sola fuente no es suficiente, porque van eligiendo lo que nos quieren contar. No les interesa, como pensaríamos nosotros, de que sepamos todo, sino que lo que les interesa es que tengamos esos elementos para llegar al objetivo, que es justamente el de los exempla. Y decir, ojo, porque ya han sucedido, ¿no? Por ejemplo, estos desencuentros internos y han llevado a estos problemas. Y lo dice justamente en el momento en el cual estamos con una guerra intestina que después de la muerte de Julio César está poniendo en jaque el futuro de Roma, ¿no? Entonces, como que leer estos momentos críticos de la historia de Roma, creo que ayuda a iluminar, ¿no? También las intenciones propias de los autores. Y por último, el tema que has tocado es fundamental en la historia de Roma, porque de ahí nacerá la figura del tribuno de la plebe, ¿no? Como este personaje que de ahora en adelante será, pues, el defensor de los plebeyos, que luego tendrá también una evolución y llegará a ser tan poderoso que llegará a ser un problema para los mismos que lo han querido ahí, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerte, y se ve que es un tema que has trabajado muchísimo y que sigue dando para mucho más de qué hablar. Muchas felicidades. Gracias, Judita. No sé si me permitan decir algo más, que ahorita me acordé que leí por lo que acaba de decir Judita. Hay un autor francés que se llama Ducos, que dice que Livio, en su recreación, lo que hace es como identificar aquellas pequeñas historias que aparentemente son insignificantes, como puede ser la vida de este pobre hombre, anciano ya y hecho esclavo, pero que va a ser el motor que genere toda una historia. Y sí, es cierto, es una historia pequeña de un hombre que cuenta cómo ya vive como esclavo, cómo pierde sus propiedades, todo lo mal que le está yendo, pero es como ese hecho pequeño es el motor para que empiecen a manifestarse los plebeyos y empiecen a convocar al Senado y empiecen a tratarlo hasta llegar en efecto a la secesión, y que da como resultado el tribunado de la plebe, ¿no?
Entonces, digamos que también hay que tomar en cuenta, si a alguien le interesa estudiar a Tito Livio, en alguna parte de su historia, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Cómo él piensa que de un hecho tan insignificante puede llegar a tener consecuencias graves, ¿no? En este caso sería el Tribunado de la Plebe, pero también me estoy acordando de, por ejemplo, del caso de Virginia, aparentemente no, pero también lo fue, porque fue un hecho que se podría considerar políticamente insignificante, que una mujer quiera ser hecha esclava, y empieza a generar tal descontento entre la gente que llega al derrocamiento de los tribunos. Y así muchos pasajes de la historia de Roma que cuenta Livio va a tener esa progresión de algo pequeño llega a tener consecuencias graves, ¿no? Y pues nada más creo que sería por mi parte, eso sería, no sé. Sofía Rojas levantó la mano, tienes la palabra. Buenas tardes. Agradecerle a la ponente por la exposición y agradecer de nuevo que me siento muy honrada por las veces que me invitan a las exposiciones. Y pues me tengo que retirar, pero muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego, Sofía, y gracias por escucharme. Ya no hay más manitas, Judita. No, parece al momento que no. Se disculpa a Elvia que está un poco áfona. Sí. Bueno, afónica. Sí. Lo dije a la italiana, perdónenme. Pero se oyó bien, Judita, se entendió. Pero lo entendimos. Sí. Muchas gracias. Perdóname, Elvia. Bueno, pues yo estoy muy contenta nuevamente porque estamos aprendiendo mucho en este seminario. Que han estado los ponentes muy bien y con mucho entusiasmo de participar. Y estoy también contenta porque empecé primero sin ponentes, con Manuel y con Emiliano Puig, y ahorita ya está todo el año lleno, solo me falta noviembre, por si alguien se quiere animar. Y vamos a descansar en julio porque es el mes de las vacaciones. Sí, así que ahorita tenemos ponencias para todo el año, menos noviembre, por si se animan. Y realmente les agradezco mucho su entusiasmo y su participación, su asistencia y su interés en estar aquí. Me da gusto que este tema les haya causado, pues, interés, ¿verdad, Manuel? Que eso, con Manuel y con Mariana empezamos el seminario y ha tenido éxito. Eso me agrada muchísimo. Así que... Marta, alguien levantó la mano. Giovanni Ordóñez. Perfecto, sí. Buenas tardes, doctora. Ya encontré la mano, pero la borré otra vez. Ok. Es que ya la encontré ahora sí. Y qué bueno que Judita me está ayudando porque no he visto ninguna manita, Judita. Sí, no es que levantara la mano, pero no. Sí. No, desde luego felicitar a la ponente y nada más agregar que también, digo, en adición a las teorías organicistas de Platón, inclusive en San Pablo, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios se menciona una analogía del cuerpo, precisamente de las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, que puede ser muy interesante en el contexto, precisamente por los años en que se refieren a Tito Livio. Básicamente es eso como nada más. Gracias, doctor. Paula, ese es otro tema de investigación para una ponencia, ¿no? Exactamente. Sí, muchas gracias. Sí, es un tema interesante esto, de cómo hacen esa analogía, ¿no? Me parece bien. Muchas gracias. Pero además, ¿puedo decir un último comentario? Claro que sí. Y nuevamente felicitar a Paula y resaltar también que el tema que trató es de mucha vigencia. Guardando las distancias, pues mucha gente en la actualidad está sufriendo casi de esclavitud, una esclavitud moderna por deudas. Entonces, la historia sigue. Solo eso, gracias. Y en el chat están muchas felicitaciones para Paula, si las quieres pues leer, saludos
desde Argentina. Felicidades a la futura doctora Paula. Gracias. Felicitaciones Ajá. para la oportunidad de participar. En fin, aquí están todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si no hay más participaciones. Y nos vemos el próximo mes. Muy bien. Cualquier cosa, pues ya tienen mi correo y me pueden escribir con mucho gusto. Gracias, Marta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Y nos vemos pronto. Y gracias a ti, Paula. ¿Eh? Sí, gracias. Hasta luego.